El tema de hoy resulta verdaderamente complejo. Resulta que el Código Penal está regulando que incurre en un delito de receptación el que, ya sea por interés propio o en beneficio de otro, posea, utilice, cambie, adquiera, también oculte bienes que racionalmente deba suponer provienen de un delito. Ahora, bien, ese es el Código Penal. Pero yo quisiera comenzar hoy este programa llamando las cosas exactamente por su nombre. Las circunstancias económicas del país son muy complejas, no es un secreto. El bloqueo sostenido y nuestras propias deficiencias impulsan a gente buena y a gente noble, a gente trabajadora, a suplir determinadas necesidades sin malicia alguna, sin el más mínimo ánimo de lucro, a suplir, repito, determinadas necesidades adquiriendo productos no siempre en la forma o vía más legal. Este programa de hoy no va, insisto, no va dirigido contra esas personas. Hoy hablaremos de gente que roba recursos del Estado porque otro tan inescrupuloso como él se lo permite. Y cuando un tercero compra esos recursos en grandes cantidades, entonces la escasez es mayor. Los precios suben. Los receptadores controlan el producto, ponen el precio que entienden en el mercado informal y finalmente casi obligan a que no quede más remedio para mucha gente buena que el de acudir a lo que dije, a esas vías informales, para comprar muchas cosas, muchísimas, que no son lujos, que son sencillamente imprescindibles para vivir. Este programa también de hoy es para hablar de los que adquieren productos que ante la lógica más elemental, lo más fácil, uno puede darse cuenta que son robados a otra persona. Aunque alguien crea que no hace daño con eso, sí, con eso se hace daño y mucho. Solo un ejemplo. Cámbiese de posición un instante y ubíquese, no en el que compra, sino en el asiento del que le robaron su teléfono, su moto, su prenda. ¿Pensaría igual? Del delito de receptación hablaremos hoy en Hacemos Cuba. Buenas noches. Como se va haciendo habitual, el periódico Granma hace algunas jornadas abría el curso del tema. Vamos a recordar el artículo que reseñaba el asunto. Receptar es perpetuar otros delitos, decía Granma. La receptación presupone la existencia de un delito anterior, por lo que tiene un efecto perpetuador de este. Claro, porque se trata de adquirir algo que esa persona que lo vende, que te lo da, que lo enajena, lo obtuvo ilegalmente y usted está perpetuando ese delito. Vamos a hablar del asunto con el coronel José Antonio Sáez Torres. Coronel Sáez es jefe del órgano especializado de seguridad pública de la Dirección General de la Policía. Un placer que nos acompañe, coronel. Bienvenido. Gracias por su invitación. Su primera vez en Hacemos Cuba. Ojalá no sea la última. Estamos seguros que no. Yaimara Angulo González, vicefiscal jefa de la provincia de La Habana. Ha estado otras veces en la televisión, pero tampoco en el programa. Un gusto, vicefiscal, que nos acompañe. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Y bueno, alguien que ya sí se va haciendo habitual, es como su sexta oportunidad por su cuenta, el magistrado Otto Molina Rodríguez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular. Magistrado, también un gusto. El gusto es mío, un placer. Quisiera que venga conmigo, por favor, vicefiscal. Vamos a hablar, si pueden tener a mano durante el programa, el artículo de Granma tiene luces importantes para entender el asunto. Cuando hablamos de receptar desde la perspectiva del Código Penal vigente en Cuba, y quiero comenzar con usted magistrado, ¿cuál es la visión, ambos juristas, que tienen ustedes para que la población pueda entender qué es exactamente receptar de acuerdo a la legislación vigente en Cuba de hoy? La pregunta es para ambos, vicefiscal y magistrado. Sí, Humberto, el delito de receptación lo comete un ciudadano común que generalmente tiene una conducta social normal en el momento en que adquiere, posee, cambia, oculta bienes que provienen de un delito anterior. Un delito anterior que puede estar asociado a hechos contra la economía o que puede estar asociado a hechos que se cometen contra el patrimonio del Estado o el patrimonio de los ciudadanos que forman parte de la población. Vamos a ver cómo está regulado en el Código, si pudiéramos ver la formulación propiamente del artículo, porque tiene 3 apartados, fiscal. Aquí tenemos el 1 y el 2. ¿Qué está regulando? Bueno, en el apartado primero regula que quien en interés propio o en beneficio de otro y sin haber tenido intervención alguna en el delito,
En este caso, el código está separando la actuación de quien comete receptación de la persona que comete el acto que da lugar a la obtención del bien, o sea, de la persona que comete el hecho contra la economía o el hecho contra el patrimonio de otro. A ver, recepta el que compra, adquiere, tiene, aquí hay varios verbos, utilice, posea, eso que viene de un origen ilícito, pero ese que está receptando no cometió otro delito. ¿Es así? Exactamente, no interviene en la ejecución del delito del cual se originan estos bienes. Lo único que ocurre, lo único para que se tipifique este delito es que tiene eso, o sea, lo compró, que tiene, lo lo tiene en su adquiere, poder, etc. lo posee, lo cambia, lo Ya. oculta. Aquí estamos hablando de sanciones de privación de libertad de 6 meses a 1 año, multa de 100 a 300 cuotas, igual sanción Exactamente. quien intervenga en la enajenación de los bienes mencionados, o sea, quien comienza a... La persona que intervenga de cualquier manera en el hecho de comercializar, el hecho de enajenar, el hecho de desaparecer de su marco o de su radio de acción este bien que ha sido sustraído o que ha sido parte de un acto de Hay defraudación. un tercer acápite en este artículo 425, magistrado. Ya la definición del delito de receptación tenemos una tercera modalidad que de hecho es la modalidad agravada de este delito. ¿Qué significa eso? Significa que tiene un marco sancionador mayor, es decir, estamos viendo que anteriormente era de 6 meses a 1 año, este es de 6 meses a 2 años o multa de 200 a 500 6 cuotas. meses a 2 años. ¿Para quién? ¿Quién incurre en esto? Para las personas que han receptado los bienes, que como bien explicó el fiscal, tienen 3 supuestos. El primero, que los bienes son de considerable valor. Estamos hablando que el valor excede los 50.000 pesos. Más de 50.000. Correcto. 50.000 pesos puede ser mucho, pero puede ser poco también. Exactamente. Eso es muy relativo. También para Cambiado, aquellos bienes que ocultado, son ¿sí? numerosos relativamente en cuanto por su número son relativamente cuantiosos. Es decir, Sí, cuando sumas números y cantidad, sí. pues te da una determinada cualidad. Gracias, vicefiscal. Quiero ir con usted, coronel. La policía generalmente es la autoridad que se enfrenta, la primera autoridad a nombre del Estado cubano que tiene el impacto con la persona que pudiera estar receptando, por la naturaleza del trabajo que tienen ustedes. Yo lo primero que pienso, coronel, es en la racionalidad, en la capacidad de la gente de la policía a la hora de ver, digamos, en un ómnibus que se detiene en un punto de control, alguien que tiene una cantidad determinada de un producto, hasta dónde y cómo ustedes pueden organizar, regular, hacer entender y comprender a las personas que esto puede ser un delito, pero que lo haga de la mejor forma el agente de la policía, y repito, con la racionalidad necesaria y entendiendo también que todo debe ser dentro del marco de la legalidad, coronel. Bien, Humberto, con relación a este tema, el Ministerio del Interior entre sus misiones está la de organizar el sistema de enfrentamiento dirigido a enfrentar tanto la adquisición como la comercialización ilícita de productos y bienes que provienen de delitos. Aunque la cara pública de este enfrentamiento, o sea, se visualiza la policía, en realidad se trata de un sistema. Hay que hablar de una integración en el enfrentamiento de todos los órganos del MININ, además de los organismos, las instituciones del Estado y, por supuesto, la colaboración de la población que siempre ha estado presente en todas las etapas de la revolución. Primeramente, antes de entrar al detalle, ¿no?, de la actuación de la policía, dejar claro que las personas que adquieren bienes ilícitamente para beneficio propio o de otra persona, no solamente incurren en ese delito de receptación, sino que se involucran también en procesos penales y al final pierden tanto su dinero como los bienes que adquirieron. Y en ese sentido tiene una segunda arista, o sea, que estas personas propician, generan la comisión de otros delitos porque simple y llanamente se convierten en mercado para esas producciones. Estas que se personas, fiscal, magistrado, generalmente, de acuerdo a lo que tenemos vigente en el país, pierden eso que compraron, pierden el dinero y además están involucrados en un delito. ¿Es así? Sí, es justamente así. Es perder, perder. Es perder, todo el tiempo perder. Cuando se asume el riesgo de, por determinadas circunstancias, adquirir bienes que provienen de un delito, siempre se tiene esa consecuencia, siempre se tiene ese segundo resultado. Si transcurre el tiempo y no se inicia un proceso penal, no se detecta la actividad de esta persona, pues bueno, puede quedar impune. Pero una vez iniciado un proceso penal, ocupado este bien,
evidentemente durante el transcurso de las investigaciones y después en la decisión final se lleva a cabo la confiscación o el comiso de este bien. En este caso entonces pierde bien objeto de delito, el dinero que invirtió en la compra de este bien y no tiene posibilidad alguna de ser resarcido en el proceso penal. ¿No contemplan nunca eso ustedes, magistrados, en el proceso? No, no es Vamos posible. a devolverle a la persona esto, aquello, lo otro. No, no es posible. La propia ley es clara, refiriendo que a los participantes en el hecho delictivo no les es posible la indemnización, no les corresponde. ¿Cuáles son los escenarios, coronel, fundamentalmente, donde ustedes realizan esta actuación? Porque quizás los más visibles son los puntos de control en la carretera, cuando se detiene un vehículo, están estas grandes cantidades de productos. Y yo insisto, como comencé, este programa no es para esas pequeñas cosas que también pudieran tipificar un delito, pero hablando claro, existe una situación compleja en el país y mucha gente honesta, como resultado del que no es honesto, a veces realiza esto. Aquí estamos hablando de el que como resultado del descontrol en una institución del Estado, y ese también es responsable, bueno, pues se desvía un producto, otro termina comprándolo, ese otro tiene grandes cantidades, otro termina entonces vendiendo y comprando y revendiendo. ¿Cómo ustedes van actuando en esto? ¿En las carreteras? ¿En qué otros lugares también, coronel? Tenemos identificado, Humberto, 3 escenarios visibles. El primero es el sistema de vigilancia y patrullaje. Es un sistema que abarca todo el país, que se hace más fuerte en las ciudades, en los barrios más importantes, en determinados lugares que tenemos identificados como de mayor complejidad por sus características y por el comportamiento de la situación operativa. En tramos de carretera, de que, como usted dice, es visible el funcionamiento determinado, un grupo numeroso de puntos de control que se combinan con presencia de carros patrulleros, motos de tránsito y otros medios propios de las estaciones de policía. El patrullaje, o sea, la presencia también en los trenes, tanto de carga como de pasajeros, y todo un sistema que tenemos montado alrededor de los puestos más importantes. Todo esto está dirigido, primero, al fin preventivo, y en segundo lugar, a enfrentar todas las ilegalidades que se producen en el transcurso, bueno, al paso de las personas por las carreteras. Pero también cuando ustedes tienen información de un hecho, de una casa almacén, un lugar donde se está expendiendo ilegalmente algo, también hay otro escenario que tiene que ver con eso, que es la respuesta a un grupo de informaciones que se obtienen por la población, por los servicios de emergencia y por los sistemas propios de descubrimiento de los órganos de enfrentamiento en MININ, sobre todo la técnica investigativa, la Dirección Técnica Investigativa. Y hay un tercer escenario que no es más que el resultado de los procesos investigativos. Los procesos investigativos que tienen que ver con la investigación de hechos que lesionan, o sea, que afectan tanto los bienes estatales como los bienes particulares. Hablo de los robos con violencia, de los robos con fuerza, de los hurtos, en cuyas investigaciones no es despreciable el número de artículos que se recuperan, teléfonos celulares, partes y piezas de motos eléctricas y carros, en fin, bienes de uso y consumo de la vivienda, efectos electrodomésticos y demás, y que también son receptados por personas aisladas y en algunos casos por mayor. Voy a insistir en el desvío de recursos del Estado y que alguien finalmente se apropia de ellos. Yo puedo poner ejemplos recientes de casos que hemos visto aquí en la televisión, el de Comar, por ejemplo. No sé si pudiéramos ver las imágenes de nuevo. ¿Recuerdan? Toda aquella enorme cantidad de pollo. Parece surrealista, pero fue real. Y alguien puede decir, bueno, pero la policía no hizo nada, coronel. Es que solamente le toca hacer a la policía. ¿Cuántas cosas fallaron ahí antes de que entrara la policía, ustedes, la fiscalía? ¿Cómo están contemplando esto desde la percepción del grandísimo daño que hace quien finalmente está receptando todo esto como resultado del cuadro que en ese lugar no hizo lo que le tocaba, de los colectivos que no aplicaron las medidas de control interno? Y finalmente pareciera que es un ente de afuera el que tiene que venir a resolver ese problema, pero los que están ahí dentro son los primeros responsables, fiscal. Sí, a ver, comentábamos que el delito de receptación perpetúa la existencia del delito anterior. Decíamos esto porque estimula la realización de actos delictivos a partir del hecho de que existe siempre una persona dispuesta a recepcionar y después comercializar bienes que provengan de un delito, sin otras preguntas, sin otras interrogantes, sin evaluar de qué manera se está afectando a la sociedad e incluso a la economía familiar.
Hablando de esta manera, podemos decir que cuando existen escenarios donde se desarrolla el delito de receptación, en no pocos casos hemos llegado a establecer a partir de la ocupación de bienes receptados amplias cadenas delictivas que nos colocan en hechos de sustracción que se han cometido en entidades estatales. Pero se han cometido en entidades estatales y se han descubierto a partir de esa ocupación que se realiza de determinados productos, digamos, en una vivienda que sirve de casa, almacén, o durante la transportación de determinados productos hacia otros lugares. Porque si usted dice que se descubre a partir del producto allá, mire cuánto falló desde, repito, el control interno en ese lugar, para que, magistrados, finalmente ustedes lo que tengan delante, o sea, muchas de las pruebas iniciales fueron las del final, el producto donde está que no agarró el rumbo apropiado. Y aquí yo insisto en lo de la receptación, porque cuando usted se siente la necesidad de comprar un producto caro que no le llegó por la vía que correspondía a otro precio, muchas veces con un componente de subsidio, está esa receptación por detrás. ¿Está de acuerdo conmigo usted? Estoy de acuerdo. Y además no puede sustraerse la gravedad de la receptación vinculada al propio hecho que lo ha generado, porque estamos hablando, como bien se ha explicado por la fiscal, de bienes muy sensibles a la población. Por lo tanto, aunque la ley prevé marcos para cada una de las figuras, entiéndase para los delitos patrimoniales que originaron el hecho, como para el receptador, el conjunto de circunstancias que lo rodean indica que la respuesta punitiva debe ser de rigor. Está el caso también, recuerden, del arroz en el puerto de Santiago de Cuba. Hay que volver, porque hay que apelar a la vergüenza pública una y otra vez. Aquí yo recuerdo, coronel, que algunas personas dijeron, bueno, la policía no hizo nada. No, es que la policía fue la que hizo, porque no hicieron muchos otros. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Claro, Humberto, pero precisamente todos estos casos que nosotros detectamos en la profundidad, en el registro de medios de transporte y demás, esos casos llevan un tratamiento diferenciado. Esa investigación la desarrollan los órganos, o sea, la Dirección de Investigación Criminal, porque va dirigida a tres cosas fundamentales. Primero, ampliar las cadenas delictivas, o sea, establecer todos los participantes en esos hechos. En segundo lugar, buscar el origen real de los productos. Y en tercer lugar, por supuesto, determinar las fisuras que hay, las causas y condiciones que generaron esos delitos, que no pocas veces están asociadas ¿con qué? Con la negligencia, con las violaciones de los procedimientos de trabajo, con las fisuras en el control interno, con las fallas que tenemos en los sistemas de seguridad y protección, y sobre todo con el papel de los cuadros, el papel de determinados cuadros que no vigilan, que no controlan, que no exigen lo relacionado con este proceder. Bueno, dos ejemplos, yo repito, muy lamentables. En el caso del arroz afectando a dos provincias, si no recuerdo mal, en el caso del pollo una tremenda afectación a la capital, y el pollo no, o sea, el pollo al final se come en algún lugar, lo que pasa es que se come con una diferencia de precios extraordinaria, y ahí es donde viene a jugar un rol importante el tema del cual estamos hablando aquí en el programa de hoy. Vamos a hablar de los delitos, magistrado, fiscal, coronel, de los delitos contra el patrimonio, para que no quede la idea que estamos hablando solo desde la perspectiva del daño que se puede hacer al Estado, que al final es a la población, como vemos. Pero también está el que roba algo a alguien y existe un mercado para comprar eso que es robado. Me vienen a la mente tres ejemplos que tal vez ustedes me dicen si son o no los más frecuentes o los más clásicos. Primero, los celulares. Todo el mundo sabe que con la tecnología actual es muy difícil que no se detecte dónde está un celular que fue robado. Sin embargo, hay un mercado para los celulares robados, porque están las piezas, porque hay talleres. O sea, la tecnología permite encontrarlos, pero se roban celulares y hay quien los compra, y después hay quien los vuelve a vender. Estoy pensando en las prendas, porque hay talleres, hay lugares, hay personas que se dedican a transformarlas, y pudiera parecer que eso nunca va a aparecer, y alguien las está comprando también. Y lo tercero, lo que pienso es en las motos eléctricas, están de moda en este momento, que por cierto, vamos a recordar, el lunes veíamos un caso muy lamentable cuando al final de la cadena, fíjense cómo la denuncia popular tiene un rol importante. Aquí se trata de personas que asesinaron a un profesional, a un médico, a una persona, para robarle la moto. Y resulta que después trataron de vender esa moto, las piezas, y a quien tratan de vendérsela es quien hace la denuncia. Y entonces aquí no se concreta la receptación, porque la denuncia popular es quien da atrás a esta cadena y permite llegar, no hasta los ladrones, sino ladrones y asesinos además. Coronel, está conmigo en este punto que en esos tres casos también existen personas que forman parte de la cadena delictiva porque receptan esto que se sabe que es robado, sin duda alguna. Totalmente de acuerdo, pero además corroborado por el desarrollo de varios procesos investigativos que nos han llevado a la existencia de talleres, como usted decía, de reparaciones de autos, de motos,
de celulares, los mismos joyeros, que, bueno, nosotros apoyamos en primer lugar que esas actividades existan, porque representan un beneficio para la población el servicio que presta, pero evidentemente los hay que se dedican a qué, a recetar esto en grandes cantidades, a sabiendas de que son productos que provienen de hechos delictivos y demás. Eso existe, además, tenemos información de todos estos talleres, nosotros estamos trabajando un grupo de casos que evidentemente no vamos a permitir impunidad en ese sentido. Se van a cortar estos casos y se van a determinar su participación en muchos hechos que están hoy pendientes por esclarecer. ¿Qué consejos pudiéramos dar? Yo creo que esto es muy básico, pero hay que aprovechar que ustedes están aquí al que compre un celular. O sea, para ustedes en una investigación fiscal, ¿cuándo es muy fácil decir ese celular es robado porque usted compró eso? Bueno, la receptación, primero que nada, es el delito que permite a quien comete el delito primario obtener el lucro que lo motivó a cometer ese delito. Explíqueme eso un poquito más fácil, por favor. Esto quiere decir que si yo conozco que hay una persona que se dedica a recibir los celulares, por ejemplo, u otros bienes que tienen algún tipo de característica. Los celulares generalmente cuando se llevan a estos talleres después de haber sido sustraídos, quieren que le hagan cambio, que los remodelen, que le hagan algún tipo de movimientos internos precisamente para de alguna manera ocultar de dónde es que vienen. Cuando se llevan a los joyeros las prendas vienen fracturadas. Estas personas que están recibiendo estos bienes que a claras luces se entienden que no pueden haber sido o que no deben haber sido de la persona que se los está presentando, lo mejor que pueden hacer es abstenerse de obtener estos bienes. Abstenerse sobre todo porque el receptador de hoy puede ser la víctima de un delito de robo con violencia, de robo con fuerza o de hurto de mañana, que va a encontrar también un receptador que va a aceptar sus bienes y que se va a beneficiar con un producto o con un bien que realmente no le pertenece. Magistrado, y cuando lleguen a ustedes y le digan, no tenía idea, realmente no me lo imaginé, oiga, discúlpeme, pues de verdad que yo no tenía idea, ¿qué impacto, qué trascendencia real tiene eso? No, es que vienen ya acumulados en el proceso un grupo de elementos probatorios que permiten dilucidar que esa supuesta ingenuidad no es tan real. Y más bien lo que ha pasado con estos casos es que se han convertido en receptadores habituales, es decir, ya es muy común que estas personas que sustraen, que cometen el hurto, el robo con fuerza y el robo con violencia, ya tienen marcados esos puntos donde van a ir a llevar esos equipos o esas prendas para ser transformados. Por lo tanto, se desmorona la coartada de que hay una supuesta ingenuidad en el caso. ¿Y en caso de que de verdad fuera ingenuidad? Si de verdad hubiese ingenuidad, sencillamente no son los responsables del delito. Si fuese real, que no tenían forma de saber estos elementos que ha estado presente y que ha estado explicando. El delito usted lo estaba explicando, o sea, hay que presumir que esa persona razonablemente podía o no imaginar, ¿no? Que... Exacto, puede ser que no estén esos indicios que estaba explicando la fiscal, esas circunstancias que lo rodean, de tiempo, precio, circunstancia, persona, y si eso no es posible suponerlo, pues la persona no es responsable de eso. Me quedan unos 5 o 6 minutos. ¿Qué pasa con todo? Porque aquí estamos hablando, ustedes dijeron, cuando se recepta, usted pierde el dinero, usted pierde el bien y está enrolado en un delito. Coronel, ¿qué hacen ustedes, o son ustedes, o es otra la entidad responsable de lo que decomisan por este concepto? Estoy pensando en las mismas carreteras, en los mismos puntos de control. Cuando ustedes toman todos estos productos, ¿a dónde van? ¿Cuál es el uso del testigo que se le da? Esto constituye una prioridad para nosotros, por la transparencia que se requiere en la actuación. Nosotros abogamos porque las actuaciones sean fuertes, transparentes, donde prime el sentido común. Y en ese sentido, en el caso específico de las ocupaciones, nosotros tenemos elaborado un modelo de actuación que no es más que una guía para que la población entienda, una guía donde se describen los procedimientos a seguir por el policía desde que se hace la ocupación hasta su destino final. Aclarar que existen entidades estatales que son receptoras de los bienes que nosotros ocupamos. Sí. Y que todo eso, nadie en particular puede decidir sobre una ocupación. Todo va a parar a la estación de policía. Bueno, pero un poquito de eso que ustedes ocupan, la policía se queda con eso, para la utilización. No. Digamos, son alimentos para el comedor de la policía. De hecho, no es así y no es posible. Porque eso no se puede hacer. Es un proceso, no. He leído eso en la red, eso es falso totalmente. No, eso es falso totalmente. Evidentemente, cuando se traslada a una estación de policía una persona a que se le ocupó un bien, producto, en cualquier cantidad, se elaboran actas de ocupación. Existen funcionarios encargados
de velar por el cuidado, por la guardia y cuidado de esos bienes. Sí. Los Ustedes tienen cámaras en esos puntos los de bienes control ocupados donde tienen están viendo un destino. todo. Casi todos los puntos de control tienen cámaras donde se puede visualizar la actuación del policía en la calle. Bueno, pero si sale del ámbito de la cámara y entra para la oficina allá adentro del punto de control, ya no lo ven. No lo veo, pero nosotros tenemos sistemas de control. En primer lugar, en un punto de control no trabaja una persona. En un punto de control influye también el jefe de sector, confluye el Consejo Popular, confluyen las jefaturas de las estaciones de policía. Existe una jefatura provincial que atiende los puntos de control y de hecho establece un sistema de control sobre ellos. Si alguien tiene algún tipo de queja en este sentido, ¿puede ir con ustedes a la policía o a la fiscalía? Sí. ¿Dónde? ¿Fiscal? Sí. Sí. Nosotros tenemos un área en la Fiscalía, una especialidad de atención al ciudadano donde se recepcionan las quejas que están asociadas a los procesos penales. Este procedimiento que explica el coronel, es parte de con todo nuestra lo que se función. decomisa. ¿Sí? El control de la investigación penal incluye la revisión del cumplimiento de las formalidades legales. Y el cumplimiento de las formalidades legales entraña también la revisión de la ocupación y el destino de los medios o productos que se ocuparon durante el proceso. ¿Hay alguna norma que regule esto, magistrado? ¿Esto está Sí, es escrito correcto. en alguna disposición en Cuba? Es correcto, el decreto 313 del Consejo de Ministros establece todo este proceder, lo cual además, tanto como la policía y la fiscalía ya han explicado que controlan, y los tribunales, al ser presentado el expediente por parte de la fiscalía, revisamos todo el proceso documental que allí está y verificamos, primera, que haya cada uno de los convenios con las entidades, segunda, que se hayan depositado los bienes a los organismos rectores atendiendo a la naturaleza de ese bien, y además que estén todas las formalidades, como bien decía la fiscal. Idea final, se nos acaba el tiempo, coronel, hacia esos grandes receptadores de productos, ya sean robados del Estado o del patrimonio de las personas, la policía, el Ministerio del Interior, el ataque hacia eso. Decirle que el Ministerio del Interior va a continuar fortaleciendo los sistemas de enfrentamiento de estos ilícitos, que vamos a incrementar la efectividad sobre este tipo de casos y que vamos a ser implacables con esto, o sea, va a prevalecer el trato diferenciado, pero estas personas que tienen antecedentes, que reiteran en sus conductas, estas personas que sustraen productos deficitarios que crean un daño a la población, sobre todo del Estado, sobre ellos va a recaer el peso de la ley porque vamos a acusarlos, en procesos penales profundos. Fiscal. Sí, la Fiscalía tiene un criterio de un principio de severidad ante el enfrentamiento a hechos que afectan a sectores priorizados del desarrollo económico y social. Los hechos que has traído a colación ciertamente afectan el desarrollo económico y social en una sociedad donde la alimentación está tan deficitaria y donde hay tanta necesidad de producir, en lugar de permitir que personas inescrupulosas se apropien de los bienes que no llegan realmente a sus destinatarios, que a su vez se ven obligados a pagarle a terceros entonces precios en ocasiones abusivos que realmente no son merecidos. Severidad y rigor. Más que en ocasiones, yo diría que eso es 99,9% de las veces, magistrado. Bueno, Humberto, los tribunales continúan cumpliendo sus funciones con una actuación consecuente, con apego a la ley, garantizando que se cumplan los principios del debido proceso, pero con la energía que el caso merite. Vamos a estar el próximo miércoles. Aquí en estas conversaciones previas hablamos muchos otros temas que hoy no tuvimos tiempo, pero el miércoles que viene, 7 y 10 de la mañana, estaremos en Radio Rebelde de Haciendo Radio. Voy a comenzar preguntándoles aquí hablamos hoy de receptación, hemos mencionado el término varias veces, pero ¿qué es especulación? ¿Qué es acaparamiento? Vamos a hablar de eso y cuál es la diferencia de unos y otros delitos contenidos todos en el Código Penal. Quiero terminar como comencé el mensaje de este programa de hoy, que no es contra la gente honesta y trabajadora, es contra el que no cuida los bienes del Estado que tiene a su cargo, que permite o participa en el robo de esos recursos, y es contra el que es parte de la cadena delictiva, que sigue, que compra, que revende, que hace mucho daño con lo que no es de él, con lo que no le pertenece, aun cuando otro haya pagado. El programa de hoy es contra los que roban a otras personas y después venden, y otros compran, a veces de forma inocente, y otras verdaderamente nada inocente, porque mucha gente pudiera darse cuenta que eso que usted está comprando es robado. Por favor, en ese caso, el que compra al final pierde 3 veces, aquí lo dijimos, pierde lo que compró, pierde el dinero que pagó y además está involucrado en un delito. Vamos a reflexionar juntos, entre todos, aún en circunstancias difíciles, podemos ser mejores. Muchas gracias por la atención.